¿Cómo están, suscriptores? Como buen amante de la adrenalina, les relato la historia del vibrante trayecto de la escudería más emblemática en la historia del automovilismo, donde el asfalto se convierte en un lienzo y los pilotos en héroes. Bienvenidos a la velocidad, bienvenidos al mundo de Ferrari. La película da inicio en el pueblo de Castelvetro, ciudad de Modena, en Italia, en el verano del 1957. En una primera toma conocemos a Enzo Ferrari y quien duerme junto a él, Lina Lardi, quien es su amante. Además, conocemos a Piero, quien es su hijo y del cual se despide. Enzo sale camino al trabajo, demostrando sus grandes habilidades conduciendo su auto en curvas cerradas a una gran velocidad. En otra escena nos encontramos en la estación del ferrocarril y aquí conocemos a Jean Berrat, quien es el piloto de Maserati, el cual llama la atención a uno de los allegados de Enzo, y este llama a Laura, esposa de Enzo, para que comunique a su esposo de la llegada de Berrat. Asimismo, del mismo tren desciende el otro piloto, Alfonso de Portao, quien se encuentra con Enzo en un semáforo en rojo para presentarse, pero este le ignora y sigue su camino, ya que el semáforo se había puesto en verde. Al llegar Enzo a casa, donde vive con su esposa Laura, se encuentran con unos simpatizantes que lo aplauden y también con Woki, su contador, quien le dice que tienen que hablar. Pero entre ellos otros que le recuerdan lo mal que le fue en la competencia de Mónaco que se había desarrollado la semana pasada. Ya en casa, Enzo recibe una llamada de su allegado, informándole de la llegada del piloto de Maserati, Jean Berrat, quien vino para romper el récord de Ferrari. Laura le recrimina por su ausencia y le dice que no le importaba con cuántas mujeres se acueste, pero le informa sobre el acuerdo que tuvieron, en el que Enzo debería volver antes de que llegue la sirvienta con el café de la mañana. Enzo llama a Eugenio, quien es su piloto oficial, para informarle que tiene que ir al autódromo de Modena para competir con Jean Berrat, ya que intenta romper su récord. Es así que Laura asusta a Enzo pegando un tiro contra la pared por la falta de interés que él demuestra hacia ella. Laura se retira sin antes avisarle que hable con su contador, ya que le había informado que estaba por quebrar. Enzo sale de casa, compra unas flores y se va a la barbería. Aquí se cruza con Mateo, quien también le informa de la llegada de Berrat. Más tarde se dirige al cementerio a visitar a su hijo, Alfredo Ferrari. Le cuenta que Woki quiere verlo y que siempre es por algo malo. Además, le cuenta que su madre le disparó y falló a propósito, pero que un día acabará en el mismo lugar que él. Enzo cuenta también que ahora lo ve en sus sueños cada vez que cierra los ojos y se pone a llorar porque lo extraña demasiado. Es aquí que luego de contarle todo esto a su hijo, Enzo se despide. Enzo sale del cementerio y va subiendo a su auto, cuando se cruza con su esposa y su madre, quien recuerda a su primogénito, Alfredo, hermano mayor de Enzo. La madre le cuenta al chofer que lo perdió en la Gran Guerra y que no debió de morir él, sino Enzo. Ya en la tumba, Laura quita las flores que Enzo habría llevado a su hijo y llora desgarradamente frente a él. En otra escena, Enzo, Laura y su madre asisten a la misa. Al mismo tiempo, se da inicio a la práctica de Jean Berrat junto al equipo de Maserati, quienes están midiendo el tiempo y de la misma manera el equipo de Ferrari en la misa. Jean nos muestra sus grandes habilidades en cada curva cerrada, ya que al completar el circuito habría roto el récord de Renzo, haciendo un tiempo de 1 minuto con 32 segundos. Enzo sale de la misa con su equipo y se dirigen al autódromo para romper el nuevo récord que habría impuesto Jan con el equipo de Maserati. Es así que llega Eugenio, el piloto de Ferrari. Enzo le indica que primero caliente las llantas para luego pisar a fondo el acelerador, indicándole que tiene que romper el récord que Jan habría impuesto. Eugenio no logra superar el tiempo de Jan en las prácticas, ya que el tiempo que él hacía era de 1 minuto con 34 segundos. Es así que nuevamente se aparece Alfonso de Portago, quien le indica que quiere ser piloto. Inicialmente Enzo lo rechaza, pero justo en ese momento ocurre una tragedia. ¿Qué pasó? Una falla técnica en el auto de Eugenio hizo que perdiera el control,
saliendo despedido por los aires, muriendo al instante. Luego de este fatídico accidente, Enzo le dice a Alfonso que se acerca a su oficina. En otra escena, Enzo se encuentra en casa de su amante. Lina le pregunta cómo se siente y Enzo le cuenta sobre sus dos amigos, Campari y Borsacchini, que murieron en un accidente hace 24 años en Monza esta misma semana, con los autos que el mismo Enzo habría fabricado. Ya en casa de su esposa, su madre le saca en cara que por su culpa mueren los pilotos de Ferrari. Laura cancela el salario de Eugenio y solicita el reporte del auto para conversar con la aseguradora. Más tarde en la oficina, Enzo recibe la visita de Woki, su contador, para informarle que estaba quebrando, ya que la producción de autos del año pasado fue de 98 y con ello no bastaba para financiar la escudería. Su contador le dice que busque socios de inmediato como Agnelli en Fiat o Henry Ford II para inyectar capital y así seguir con la producción de autos, ya que la meta era llegar a 400 autos por año. Enzo se niega, ya que estos socios buscarían el control de la empresa. Sin embargo, Woki le indica que el socio solo decidiría sobre la producción de estos 400 autos y que Enzo seguiría controlando la empresa. Pero para conseguir socios, tendría que seguir el camino de Jaguar, quien ganó los 3 primeros puestos en Le Mans. Woki le exige que tiene que ganar las 1000 millas para atraer finanzas externas, ya que sin eso no podrá sobrevivir en el negocio. Alfonso llega a las oficinas de Enzo, pero en una primera impresión, Enzo lo deja con la palabra en la boca, ya que iba detrás de Woki, quien le indica que el equipo de Maserati también quebrará en 6 meses aproximadamente, y que también está buscando financiamiento en el mercado francés, y que participará en las 1000 millas para poder conseguirlo. Es así que Enzo manda a Alfonso a la pista para realizar la práctica, y mientras va conduciendo, lo compara con Parzi. Deportago muestra sus habilidades en cada curva del circuito y obtiene buenos resultados, a lo que Enzo le indica que iba a participar en las 1000 millas con un 250, un auto confiable y veloz en las curvas. Además, le pide que no traiga a su novia, ya que distraen a los fotógrafos y Enzo quería toda la atención para sus autos. Enzo lleva a Alfonso a un almuerzo. En ese momento se encuentra con Peter Collins y le indica que atienda a su nuevo piloto. Es aquí que también aparece Piero, su hijo, quien le pide que le consiga un autógrafo de Alfonso. Enzo presenta a su equipo y a personajes del mundo de las carreras que se encuentran de visita al nuevo piloto de la escudería de Ferrari. Posterior a ello, todos celebran el nuevo ingreso de Alfonso. Luego del almuerzo, Alfonso va a los brazos de su novia y Enzo a casa de Lina, quien estaba recogiendo cerezos. Lina le dice que Piero estaba confundido por no saber cuál apellido usar, si Lardi o Ferrari. Más tarde, Piero llega de la escuela y le pregunta a su padre si había conseguido el autógrafo de Alfonso, pero le dice que aún no. Enzo le dice ¿por qué tanta atención con Alfonso? Y su hijo responde que conduce como Parzi y que él también quería ser piloto como Portago y su padre. Luego, Enzo le explica a Piero el funcionamiento del nuevo motor que estaba diseñando para obtener mayor velocidad de arranque. Lina le pregunta a Enzo si se iba a quedar en casa y Enzo responde que depende de cómo salgan las cosas con Laura. Lina le reclama por el trato que recibe y que quisiera estar más tiempo con él. Ya en casa de su esposa, Enzo le muestra a Laura el informe que hizo Woki sobre su estado financiero y que tienen que buscar con urgencia un socio nuevo como Fiat o Ford para la producción y venta de estos 400 autos por año. Laura no estaba de acuerdo. Enzo le explica que para conseguir estos socios tienen que ganar la carrera de las 1000 millas. Además, le explica que para poder negociar con los socios, Laura tendría que cederle el control de sus acciones y la propiedad. Laura accede a ceder este control a cambio de $500,000. Enzo duda, pero también accede, con la condición de que el cheque sea posfechado, es decir, de que se cobrara si y solo si se llegase a cerrar el trato con el socio. Además de eso, Laura le pide que le devuelva la pistola, a lo que ambos sonríen.
Más tarde, Enzo le dice a Laura que necesitaba $25.000 en efectivo para Cecilia Mancini, la expareja de Eugenio, ya que estaban en quiebra. Es así que Laura va al banco a retirar el dinero que habría solicitado Enzo. El agente le pregunta bajo qué concepto sería, y Laura le responde por una compensación para la señora Mancini para comprar una propiedad. Y el agente le pregunta si será el mismo arreglo que Castelvetro, a lo que Laura se sorprende, ve el cuaderno y el agente se pone nervioso. Laura le dicen que su propiedad está en Castelfranco. Asimismo, le pide a la agente que le haga una orden de pago para Alfonso de Portago. Laura sospecha, es así, que se retira del banco junto a su chofer, rumbo a Castelvetro. Al mismo tiempo, Enzo se prepara para la selección de los pilotos para la carrera de las 1000 millas y también para la conferencia de prensa que iba a dictar. Uno de sus trabajadores le aconseja quitar a Massimo y Fusaro por ser los periodistas que hablaron mal de él luego del accidente de Eugenio, pero él insiste en que deben estar ahí. En ese momento llega Piero Taruffi con el nuevo auto que Enzo había diseñado. Este convence a Piero de correr contra Maserati en las 1000 millas y que estará solo, ya que él conoce muy bien la pista por la experiencia que tiene. Detrás de Taruffi llega Alfonso y Enzo le pregunta en qué condiciones encuentra el auto, ya que competirá en las 1000 millas. Al momento de dar inicio a la conferencia, Enzo quita de su camino a Massimo, Fusaro y Moretti por las publicaciones que habrían hecho en el periódico. Es así que inicia presentando a los pilotos de primavera para las 1000 millas: Alfonso de Portago, Piero Taruffi, Peter Collins, Taffy von Trips y Olivier. En ese momento llega Linda, la novia de Alfonso, quien habría desobedecido la orden de Enzo, ya que los periodistas se estaban centrando más en ella que en los pilotos. En ese momento, Enzo le pide a Rancati que hablen después. Ya en su taller, Enzo le pide a Rancati que escriba un artículo sobre rumores de que Enzo hablaría con Henry Ford sobre el futuro de la fábrica, y que al final Enzo lo negaría categóricamente. A cambio de eso, Rancati le pide una exclusiva sobre su vida privada, y Enzo accede. Sí y solo sí promete no publicarla hasta que Enzo lo autorice. En otra escena, Laura llega a la casa de Castelvetro, siguiendo sus instintos, y resulta que esta era la casa donde vivía Lina, la amante de Enzo. En una primera impresión, Laura se encuentra un juguete de auto de carrera en la entrada, y las sospechas se hacen más grandes. Laura se retira, pero antes de eso, revisa el buzón para ver con quién le engañaba a Enzo. Más tarde, Enzo regresa a casa de Lina y se percata de que Piero estaba muy callado. Enzo le pregunta a Lina el por qué se encuentra así y le dice que se acercaba a su confirmación en 2 semanas y no sabe qué apellido usar, si Lardi o Ferrari. Enzo intenta posponer la confirmación de Piero, ya que por el momento no podría registrar a Piero con el apellido de Ferrari. Lina le reclama a Enzo que tiene que reconocer a Piero como su hijo y cumplir con él como padre. Ya en casa de su esposa, Enzo le pregunta a Laura sobre el dinero de Mancini y también si irá al teatro, a lo que responde que no. Ya en el evento, mientras el público y pilotos de Enzo disfrutan del espectáculo, Laura se pone a llorar y recuerda cuando tenía un matrimonio feliz junto a Enzo y a su hijo Alfonso. Del mismo modo, la madre de Enzo recuerda a su hijo fallecido antes de partir a la Gran Guerra. También vemos a un Enzo recordando a su pequeño hijo fallecido. Y finalmente, Lina recuerda el día en que le dijo a Enzo que esperaría un hijo de él. Al día siguiente, se realiza una carrera, y mientras los pilotos de Enzo compiten, él y su mecánico los estaban mirando por la televisión. En ese momento ocurre un accidente en la pista, pero Collins, con el número 12, decide atravesarlo para llegar a la estación de mecánicos, ya que sentía que algo andaba mal en su auto. Por otra parte, Alfonso, con el número 10, compite por el tercer lugar junto a Berra, pero pisa el freno antes de llegar a la curva, cediendo su posición. Al ver esto, Enzo enfurece y llama a su equipo de mecánicos en la carrera,
pidiendo que cambien a Alfonso por Collins. Al término de la carrera, Enzo se reúne con sus pilotos exigiéndoles compromiso. A su vez, los compara con los pilotos de Maserati, citando que ellos son profesionales por la determinación brutal que tienen para ganar. Enzo les recuerda que nadie los obliga a subir a sus autos y que si lo hacen, tienen que estar dispuestos a ganar a todo por el todo. Luego, les ordena que eviten frenar en una curva para obligar a sus oponentes a equivocarse y así robarles la línea. Enzo se marcha, pero Alfonso lo alcanza para decirle que le hubiera ganado a Berra. Al ver esto, Enzo ve su determinación y decide cambiar la alineación, dándole un 335, uno de los autos más veloces que tenía Ferrari. Mientras tanto, Laura se encuentra en el banco para firmar la carta poder y recoger el cheque por $500,000. Laura se da cuenta que el cheque no estaba firmado, a lo que decide llevar consigo la carta poder firmada hasta que Enzo firme el cheque. Además, le pide a la gente información sobre los pagos especiales que hizo la fábrica el año pasado a nombre de Lina Lardi. Más tarde, Laura llama a Enzo y pregunta por Lina. Además, le pregunta si el niño era su hijo, a lo que Enzo lo confirma y Laura, triste, corta la llamada. Enzo va a casa de su esposa, quien le dice que todo el pueblo sabía de su otra vida, pero menos ella. Laura le pregunta sobre su relación con Lina. Enzo cuenta que la conoció luego de la Gran Guerra y que para Navidad ya estaba embarazada, así que por ello habría decidido comprar la casa en Castelvetro. Además, le dice que estaba y sigue enamorada de ella. Ambos discuten y Laura le reclama que no hizo nada para salvar la vida de su hijo, quien agonizaba mientras él andaba de amores con Lina. Enzo le dice que hizo todo lo posible para salvar la vida a su pequeño, pero que la distrofia y el mal de los riñones terminaron destrozándolo por dentro. Laura le pide que se retire y le da la carta poder firmada. Además, le pide que firme el cheque y antes de que Enzo se marche, le dice que si cobra el cheque antes de lo pactado, sería el fin de Ferrari. Enzo va a casa de Lina y le cuenta que tienen que mudarse junto a su hijo a Modena, ya que Laura se había enterado de toda la verdad. Enzo se marcha, pero antes, Piero le recuerda que no se olvide sobre el autógrafo que le había pedido de Alfonso. Al día siguiente, Enzo va personalmente a la inscripción de sus 5 autos para la carrera de las 1000 millas y aprovecha que es el centro de atracción de la prensa para presentar a sus pilotos y tomarse foto con ellos, a los cuales les desea toda la suerte. Ya por la noche, Enzo se reúne con su equipo para darle las siguientes indicaciones: que la gasolina va en el tanque y no sobre los pilotos, para así evitar que terminen en llamas, en especial por Piero Taruffi, quien se encuentra repasando las curvas para la carrera. También vemos a un Alfonso de Portao escribiendo una carta de despedida para su novia Linda en caso no sobreviva a la carrera. Y de la misma manera, Collins lo hace para Lois, su amante, en el caso de que sucediera una tragedia. Más tarde, la carrera da inicio, pero antes de esto, Enzo le dice a Alfonso que tiene que estar detrás de Taruffi y Collins, ya que ellos se sabían toda la ruta. De la misma manera, le indica a Collins que cuando pase las montañas les iba a llevar ventaja a todos, y que tenga mucho cuidado con Moss y Berra, los pilotos de Maserati, ya que eran los más peligrosos. Por último, le dice a Taruffi que tiene que ganar esta carrera para que tenga la copa que le falta en su altar. De la misma manera, Maserati lo hace con sus pilotos y le indica a Moss que tiene que llevar la delantera y a Berra que esté detrás del equipo de Ferrari hasta que ocurra una falla técnica y se autoeliminen entre ellos, y en ese momento que ataque antes de llegar a Bolonia. Es así que la carrera da inicio y Enzo se retira del lugar. En ese momento, Alfonso le pregunta a su copiloto si conoce la ruta, a lo que éste responde que no estaba del todo seguro. Ya por la mañana, Moss acelera sobrepasando al equipo Ferrari, pero cuando intenta pasar a Collins,
Ambos aceleran en la curva, haciendo que Moss pierda el control y derrape fuera de la pista. Moss no podría continuar con la carrera, ya que su freno se habría roto. Enzo se entera por la radio de que el primer auto en llegar a Ravenna es el de Collins, y por una llamada recibe la noticia de que Moss había quedado fuera de la carrera. Mientras tanto, en la carrera, el equipo de Ferrari lleva la delantera. En ese momento, Enzo recibe la llamada del abogado de Agnelli de Fiat, el cual le habla sobre el artículo que había publicado Rancati, y que Ferrari es un tesoro nacional y por ello no podría estar en manos extranjeras como Ford. Además, le reclama del por qué no lo llamó si necesitaba fondos, pero Enzo le recuerda que lo hizo cuando tenía 19 años, pero que Agnelli lo rechazó. El abogado le dice que hablen luego de la carrera, pero Enzo le dice que lo hará mañana a primera hora. Los pilotos de Ferrari llegan a Roma para recargar combustible. El primero en llenar el tanque es Collins, luego llega Alfonso y Taruffi. Uno de los mecánicos le indica a Alfonso de que cuando llegue a Bolonia cambia el neumático, y aquí se encuentra con Linda. Alfonso le dice que lo espere en Brescia, ya que él iba a ganar. El equipo de Ferrari parte y kilómetros más adelante aparece Berra, quien intenta sobrepasar a Alfonso. Es así que ambos se aproximan a curvas cerradas, y en una de estas, el contacto entre ambos autos hace que Berra salga despedido de la pista, estrellándose contra una roca. En ese momento pasa Taruffi, quien lo lleva en su auto. Por otro lado, Enzo llega al hotel donde se hospeda Lina y aprovecha el tiempo que le queda y descansa en los brazos de ella antes de que los autos lleguen al siguiente punto. Más tarde, llega Collins para cargar combustible. Enzo le dice que va primero y que Moss estaba afuera. Es así que continúa la carrera y detrás de él llega Taruffi junto a Berra. Maserati, al ver a Berra, lo recrimina, diciéndole que hubiese preferido venir caminando en vez de venir con un Ferrari. El equipo de Enzo le recomienda que los pilotos mantengan su posición y que no se arriesguen con los autos, ya que estaban en mal estado. Taruffi le dice a Enzo que el eje trasero se dobló. Enzo le dice a Olivier que los únicos en pie eran él y Alfonso. Es así que, pese a la recomendación de Enzo, Taruffi decide continuar con la competencia. Al rato, llega Alfonso y su equipo se prepara para cambiar los neumáticos, pero Alfonso les dice que estaba apurado y que solo revisen la presión de las ruedas y se marcha. En otra escena, vemos a Laura y detrás de ella la prensa para entrevistarla, pero ella entra a su casa. Ya en casa, se encuentra con la madre de Enzo y prende la televisión. Y justo en ese momento, mientras Enzo da la conferencia, ve a Lina detrás de él. Laura la ve a la madre de Enzo y le recrimina, ya que ella sabía de su amante, y justificando a Enzo, menciona que éste necesitaba un heredero, a lo que Laura le responde que ella le había dado uno, pero la madre le dice que uno no era suficiente. Volvemos a la carrera y vemos al equipo Ferrari a toda marcha, ya que la autopista era recta. En ese momento, el equipo de Ferrari adelanta el auto de un civil sin problema alguno, y kilómetros más adelante se aproximan a un pueblo, el cual Alfonso sonríe y ve que lo iba a pasar sin problemas, pero no se percata del señalador que había en la autopista y pasa por encima, haciendo que derrape, pierde el control y chocan contra un muro. El auto sale volando, chocando contra un poste para finalmente caer sobre las personas que veían la carrera. Alfonso muere junto a su copiloto y con ellos la mayoría de personas que veían la carrera. En ese momento vemos la premiación de Taruffi por haber quedado en primer lugar y a una Linda buscando a su amado Alfonso. Por la noche, Enzo llega al punto del accidente junto a su equipo y ve la desgarradora escena que había dejado el accidente de Alfonso. Luego llama a Taruffi para felicitarlo. Posterior a ello, se dan cuenta que el derrape fue causado por algo sólido que había cortado la llanta. En ese momento, antes de que Enzo hable con la prensa, Woki le dice que Laura había cobrado el cheque por $500,000. La prensa lo ataca
culpando a sus neumáticos por ser causante del fatídico accidente. Pero Enzo se va a casa de su esposa. Ya en casa, Laura le dice que estaba en serios problemas. Enzo le dice que el banco lo llamó para informarle que Laura había cobrado el cheque. Laura le explica que lo cobró con el fin de que éste sirva como un escudo para que Enzo no se vea afectado por los comentarios de los periodistas. Enzo le dice bajo qué condición lo estaría financiando y Laura le pide únicamente que no reconozca al hijo que tiene con Lina como un Ferrari, al menos hasta que Laura muera, y Enzo accede. A la mañana siguiente, Enzo se dirige al cementerio y se cruza con su hijo Piero. Enzo le dice que vivirán junto a él y a su madre en Modena. Luego, lleva a Piero a la tumba de su primogénito para presentarlos. Poco después, se sabe que Ferrari es exonerado del accidente de Alfonso. Laura muere en 1978. Enzo se muda a Modena junto a Lina y a su hijo, quien poco después es nombrado como vicepresidente de Ferrari.